El día de hoy abordaremos la unidad correspondiente a Ley de Organizaciones Ganaderas y su reglamento, una ley fácil de comprender y de gran importancia en el ejercicio profesional del médico veterinario zootecnista, principalmente en aquel inmerso en el campo de la producción animal y extensionismo pecuario. Estos son los objetivos temáticos que se abordarán, comenzando desde los alcances hasta las sanciones administrativas correspondientes en caso de contraponer los numerales de la ley. La Ley de Organizaciones Ganaderas fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de enero de 1999, siendo su última reforma el 9 de abril del año 2012. A esta ley le corresponde un reglamento, llamado Reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas. En la siguiente transparencia se visualiza lo correspondiente al reglamento de la presente ley. En términos generales, la presente ley tiene como disposición establecer las bases y procedimientos para la constitución, organización y funcionamiento de las organizaciones ganaderas en el país, con la finalidad de proteger los intereses de sus miembros, en este caso, los ganaderos. Asimismo, establece criterios que sustentan el desarrollo y mejoramiento de los procesos productivos y la comercialización de los productos ganaderos. A continuación se enumeran los puntos relacionados al objeto de la ley. Número 1. Desarrollo sustentable por medio de tecnologías y producción racional de las especies ganaderas. Número 2. Orientar la producción de acuerdo a las condiciones del mercado nacional. Número 3. Fomentar la cadena producción-proceso-comercialización para el abastecimiento. Número 4. Fomentar el consumo nacional e impulsar el comercio exterior. Número 5. Representar los intereses comunes y proponer medidas para su protección. Número 6. Proponer la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas, que al igual que esta ley, estos son ordenamientos jurídicos. Número 7. Identificar y difundir las opciones financieras que beneficien a sus asociados, así como propugnar por la formación de figuras jurídicas de crédito. Número 8. Coadyuvar con la Secretaría en la materia de sanidad animal en los términos de la ley correspondiente. Número 9. Apoyar a sus afiliados en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales. Número 10. Las demás que se deriven de su naturaleza, de sus estatutos, y las que le señalen otros ordenamientos legales. Como se ha observado, los numerales anteriores están encaminados globalmente a impulsar la economía del sector pecuario y proteger los intereses de los ganaderos del país de manera organizada. Esta ley es de interés público y de observancia general en los 32 estados de la República Mexicana. Para efectos administrativos, su vigilancia, aplicación e interpretación de la ley corresponde al Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, también conocida como SADER. Iniciando con el entendimiento de la presente ley, debemos englobar algunas definiciones y palabras clave, entendiendo primeramente por organización a una cohesión de personas que se relacionan entre sí y utilizan recursos de diversa índole con el fin de lograr determinados objetivos y metas. En materia cívica, no se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito, o sea legal, a los ciudadanos de la República Mexicana. En este tenor, los ganaderos del país tendrán en todo momento el derecho de asociarse libre y voluntariamente, esto derivado del artículo 9 constitucional. Entendiendo lo anterior, describiremos los 5 tipos de organización que la ley contempla. De izquierda a derecha comenzamos con la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, continuando con la Unión Ganadera Regional Especializada y la Unión Ganadera Regional General, finalizando así con la Asociación Ganadera Local Especializada y la Asociación Ganadera Local General. Hay que ser puntuales en el hecho de que todas estas figuras son definidas como organizaciones ganaderas. Vamos a definir los niveles estructurales de las organizaciones ganaderas y la forma técnica en que deben ser constituidas.
En el primer nivel encontramos a las asociaciones ganaderas locales generales, las cuales deben ser integradas por lo menos 30 ganaderos organizados en unidades de producción, individuales o colectivas. Dichos ganaderos, individualmente, deben ser creadores de cuando menos 5 vientres bovinos o su equivalencia en otras especies. Es importante resaltar el hecho de tener 5 vientres bovinos como mínimo, ya que más adelante abordaremos el tema de las equivalencias animales. Tenemos a su vez a las asociaciones ganaderas locales especializadas. Estas son integradas por lo menos 10 ganaderos criadores de cualquier especie o producto animal determinada y conforme lo establezca el reglamento de la ley, así como de acuerdo con las equivalencias determinadas en el mismo. La diferencia entre una asociación ganadera local general y una especializada radica en que la primera agrupa ganaderos que se dedican a la explotación racional de cualquier especie animal, a diferencia de una especializada, que agrupa ganaderos criadores de una especie animal determinada. Usualmente las asociaciones son delimitadas a nivel municipal. Continuando con los siguientes niveles, tenemos a las uniones ganaderas. De igual manera, contamos con generales y especializadas. Para constituir una unión, en ambos casos, es necesario que se encuentren agrupadas y funcionando dentro de ellas cuando menos el 30% de las asociaciones de una región ganadera o entidad federativa. Usualmente, las uniones son delimitadas por estado o por región ganadera, como es el caso de la región de la Comarca Lagunera. Por último, tenemos a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, organización que agrupa a las uniones ganaderas, ya sea general o especializada, de todo el país. Anteriormente, resaltamos la importancia del número de vientres bovinos como mínimo para poder ser considerado como ganadero partícipe en una asociación y lograr así el número mínimo de individuos. Dicho esto, hablaremos un poco acerca de las equivalencias animales, las cuales tienen la finalidad de poner en una balanza y equilibrar administrativamente las especies animales productivas entre sí, tomando como índice el vientre bovino. Para efectos de la ley, un vientre bovino equivale a una yegua, 3 cerdas, 6 cabras, 5 borregas, 100 gallinas o 5 colmenas de abejas. Para las especies no incluidas en la ley, la equivalencia será determinada por la SADER. Una organización puede integrar nuevos miembros a su nómina, siempre y cuando se presente el consejo directivo de la misma, más adelante vamos a ver los órganos internos de gestión, una solicitud de ingreso, según sea el caso. Para el caso de solicitar el ingreso a una asociación, el ganadero deberá cumplir con los siguientes requisitos. Ser ganadero mayor de edad. Nombre completo, edad, nacionalidad y domicilio. Contar con fierro, marca o tatuaje o cualquier otro tipo de identificación del ganado. Acreditar propiedad de los vientres. Denominación de sus predios y, para personas morales, se señalará la denominación o razón social, el domicilio social, los datos de constitución y registro público. Para ingresar a una unión ganadera, una asociación deberá cumplir los siguientes requisitos. Estar constituida como asociación ganadera dentro de la región ganadera a la que pertenezca la unión ganadera. Tener por lo menos 3 meses de funcionamiento. Señalar denominación y domicilio, así como los nombres completos de los delegados, propietarios y suplentes que se asignaron. Por último, se exhibirá el padrón de sus productores. Por último, para ingresar a la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, la unión que solicita entrar deberá cumplir con los siguientes requisitos. Estar constituida como una unión ganadera regional o especializada y contar con registro ante la Secretaría. Señalar denominación y domicilio dentro del territorio nacional. Los nombres completos de quienes se designen como delegados, propietarios y suplentes. De igual manera, se proporcionará el padrón de sus productores. Continuando en materia administrativa, toda organización debe tener a su vez órganos internos de gestión que lleven de la mano a sus integrantes hacia el logro efectivo de objetivos y metas.
A continuación, se nombran los 3 órganos que rigen la administración interna de las organizaciones ganaderas. Número 1. La Asamblea. La Asamblea General es la autoridad suprema de las organizaciones ganaderas y tendrán derecho a integrar a todos los socios legalmente reconocidos. Sus resoluciones y acuerdos serán obligatorios para todos los socios siempre que no contravengan disposición legal alguna. Número 2. El Consejo Directivo. Es el órgano encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General, así como la representación legal y gestión administrativa de la organización ganadera. El Consejo Directivo estará integrado por un número impar de socios nombrados por mayoría de votos, esto en la Asamblea General, entre los que se nombrará un presidente, un secretario, un tesorero y cuando menos 2 vocales. Número 3. El Consejo de Vigilancia. Este es el órgano encargado de supervisar que los actos del Consejo Directivo se ajusten a lo dispuesto por la ley. Este reglamento y los estatutos de las organizaciones estará constituido por un presidente, un secretario y un vocal, ellos electos por mayoría de votos en la Asamblea General. El estudio del derecho nos permite establecer las normas que rigen la vida en sociedad. Una organización ganadera deberá tener dentro de sus estatutos derechos y obligaciones que regulen la actividad de sus miembros. Los estatutos debidamente aprobados por la Asamblea General de una organización ganadera procurarán garantizar a sus socios, cuando menos, el ejercicio de los siguientes derechos. 1. Todos los ganaderos tienen derecho de asociarse libre y voluntariamente. 2. Convocar y participar con voz y voto en las asambleas generales. 3. Los ganaderos podrán presentar las iniciativas que crean convenientes para el mejor desarrollo de la ganadería y de la organización ganadera a la que pertenezcan. 4. Exigir de los miembros y dirigentes de la organización ganadera a la que pertenezca el estricto cumplimiento de la ley. 5. Podrán pertenecer en lo individual a cualquier agrupación política o social o no pertenecer a ninguna. 6. Ser atendidos por el Consejo Directivo en todos los asuntos relacionados con la ganadería y los demás derechos que emanen de la ley. Los estatutos debidamente aprobados por la Asamblea General de una organización ganadera deberán prever a sus miembros cuando menos las siguientes obligaciones. 1. La obligación de contribuir al pago de cuotas especiales. 2. La obligación de asistir a todas las asambleas de la asociación ganadera. 3. Acatar los acuerdos de la Asamblea General y de los consejos tanto directivo como el de vigilancia. 4. La obligación de desempeñar cargos y comisiones que se le asigne en la Asamblea General y los demás que la ley disponga. Los conflictos internos que se generen dentro de la organización ganadera serán resueltos en términos de sus estatutos establecidos por sus miembros. La Secretaría, la SADER, a petición de los interesados, actuará como árbitro en las controversias que pudieran surgir entre asociaciones o entre estas y las uniones. La SADER fungirá como juez en estos casos, y sus resoluciones serán definitivas. La disolución hace referencia al término de la sociedad de los ganaderos y ésta se disolverá siempre y cuando exista un acuerdo de las 2/3 partes de sus asociados en Asamblea General Ordinaria que deberá ser convocada especialmente para este efecto, cuando no se cuente con los recursos suficientes para el sostenimiento de la organización. Asimismo, cuando el número de asociados llegue a ser inferior al mínimo necesario que contempla la ley. Y en caso de que la Secretaría emita resolución que revoque su registro. Estando por concluir, rescataremos las directrices más relevantes en cuanto al tema de sanciones, comenzando con el hecho de que esta ley es de naturaleza administrativa y no penal. Esto quiere decir que al quebrantarse o al violentarse algún numeral estipulado, la Secretaría, en este caso la SADER, se sujetará a lo dispuesto por la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Dicho esto, se impondrá multa a quien haga uso indebido de las distintas denominaciones de las organizaciones ganaderas a las que se refiere dicha ley. Las multas pueden variar dependiendo de la infracción. Estas irán desde los 500 a 1000 días de salario mínimo general vigente diario.
al momento de cometer la infracción. Un ejemplo es sancionar a quien se ostente como representante de una organización ganadera sin contar con un registro correspondiente. Ahora bien, las organizaciones ganaderas que no desempeñen con responsabilidad las actividades de coadyuvancia en materia de sanidad animal, se les impondrá multa de 800 a 1.600 días de salario mínimo general vigente diario, al momento de cometer la infracción. Como punto final, en caso de reincidencia, se duplicará la multa impuesta por la infracción anterior, sin que su monto exceda del doble del máximo. La reincidencia en materia de sanidad animal será motivo suficiente para que la Secretaría les cancele su registro como organización. Gracias por su atención y esperando que la presentación haya sido de su interés. A continuación, una autoevaluación para reforzar el conocimiento de la presentación. Para cada pregunta se dará un tiempo de tolerancia de 5 segundos. Comenzamos. 1. La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas es la organización que agrupa a las uniones ganaderas regionales generales y especializadas. Si tu respuesta fue verdadero, estás en lo correcto. 2. Es el número mínimo de ganaderos con los que debe contar una asociación ganadera especializada. Si tu respuesta fue 10, estás en lo correcto. 3. Una asociación ganadera local general es la organización que agrupa a ganaderos que se dedican a la explotación racional de cualquier especie animal en un municipio determinado. Si tu respuesta fue verdadero, estás en lo correcto. 4. Es el número mínimo de ganaderos con los que debe contar una asociación ganadera local general. Si tu respuesta fue 30, estás en lo correcto. 5. De acuerdo al reglamento de la ley, un vientre bovino es una hembra dedicada a la reproducción y equivale a una yegua, 3 cerdas, 6 cabras, 5 borregas, 100 gallinas o 5 colmenas de abejas. Si tu respuesta fue verdadero, estás en lo correcto. 6. Es la Secretaría de Estado encargada de la vigilancia de la ley. Si tu respuesta fue SADER, estás en lo correcto. 7. Las organizaciones ganaderas no proponen la elaboración de proyectos de normas oficiales mexicanas y normas mexicanas. Si tu respuesta fue falso, estás en lo correcto. 8. Según la tabla de equivalencias del reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas, ¿a cuántos vientres bovinos se refiere si te tienen un total de 42 marranas? Si tu respuesta fue 14, estás en lo correcto. 9. La Unión Ganadera General es la organización que agrupa cuando menos al 30% de las asociaciones ganaderas generales en una región ganadera o en un estado. Si tu respuesta fue verdadero, estás en lo correcto. 10. Según la tabla de equivalencias del reglamento de la Ley de Organizaciones Ganaderas, ¿cuántas colmenas se necesitan para tener el mínimo equivalente de vientres bovinos? Si tu respuesta fue 25, estás en lo correcto. Fin de autoevaluación.